¿Alguna vez has pensado en los increíbles talentos que hemos perdido a causa del SIDA? Artistas que no solo nos entretenían, sino que también rompieron barreras y cambiaron el mundo. Viajemos a través de las vidas de estos individuos notables. Desde la modelo pionera, Gia Carangi, hasta el cantante con alma, Sylvester. Hablemos de los 22 actores gays más importantes que han perdido la vida a causa del VIH-Sida. Anthony Perkins. ¿Recuerdas a Norman Bates de Psicosis? La escalofriante interpretación de Anthony Perkins lo convirtió en un ícono de Hollywood, pero pocos conocían la compleja vida personal que llevó y la trágica batalla contra el SIDA que enfrentó al final de su vida. Nacido en una familia teatral, la carrera de actuación de Perkins comenzó prometedoramente con una nominación al Oscar por su papel en Friendly Persuasion. Pero fue Psycho lo que cimentó su legado, convirtiéndolo en sinónimo del psicológicamente atormentado Bates. Sin embargo, como muchos actores de su época, Perkins mantuvo oculta su vida personal, particularmente su bisexualidad. Tuvo relaciones con hombres y mujeres, pero luchó con su identidad en una época en la que ser abiertamente gay podía terminar con una carrera en Hollywood. En 1973, se casó con la fotógrafa Barry Berenson, y la pareja tuvo 2 hijos. A finales de la década de 1980, Perkins fue diagnosticado con VIH, pero mantuvo su condición en privado hasta su muerte. El 12 de septiembre de 1992, falleció de neumonía relacionada con el SIDA a la edad de 60 años. Su muerte fue un shock para muchos, pero también fue un recordatorio contundente de las batallas personales que tantos en Hollywood enfrentaron durante una época de intenso estigma. Klaus Nomi. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si un extraterrestre aterrizara en la Tierra y se convirtiera en una estrella del pop? Bueno, eso es más o menos lo que pasó con Klaus Nomi, el intérprete vanguardista que sacudió la escena artística de Nueva York a finales de los años 1970. Con su falsete de otro mundo y atuendo futurista, Klaus era diferente a cualquier otra persona. Pero, ¿quién era el hombre detrás del maquillaje? Nacido como Klaus Sperber en Immenstadt, Alemania, en 1944, creció idolatrando a las divas de la ópera y soñando con una vida en el escenario. Mudándose a la ciudad de Nueva York a principios de los años 70, Klaus se sumergió en la vibrante escena del centro. Combinó ópera, pop y arte performativo, en un espectáculo que era tanto extraño como hipnotizante. ¿Recuerdas su icónica actuación con David Bowie en Saturday Night Live en 1979? Ese era Klaus, rompiendo límites y redefiniendo el arte. Pero mientras su estrella ascendía, Klaus enfrentó una lucha oculta. Fue diagnosticado con SIDA en una época en que la enfermedad era un misterio envuelto en miedo. El 6 de agosto de 1983, Klaus Nomi falleció a los 39 años, convirtiéndose en una de las primeras celebridades en sucumbir a la enfermedad. ¿Sientes esa descarga eléctrica cuando You Make Me Feel Mighty Real suena? Esa es la magia de Sylvester, la extravagante leyenda del disco que convirtió las pistas de baile en santuarios de libertad y autoexpresión. Pero, ¿quién era Sylvester más allá del brillo y las notas altas? Nacido como Sylvester James Jr. en Los Ángeles en 1947, creció cantando gospel en la iglesia, una base que infundiría su música con una profundidad espiritual. Mudándose al distrito Castro de San Francisco, Sylvester abrazó a la comunidad LGBTQ+, convirtiéndose en una figura central en la escena drag con los Cockets. Su estilo andrógino y su falsete deslumbrante rompieron barreras, desafiando las normas sociales en cada paso. Los éxitos de Sylvester, como Dance Disco Heat, no eran solo canciones, eran himnos de liberación. No tenía miedo de ser él mismo y animaba a otros a hacer lo mismo. Pero a mediados de la década de 1980, a Sylvester le diagnosticaron VIH. En lugar de retirarse, utilizó su plataforma para crear conciencia, convirtiéndose en una de las pocas figuras públicas que hablaban abiertamente sobre la enfermedad en ese momento. El 16 de diciembre de 1988, Sylvester falleció a los 41 años, debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. ¿Recuerdas al hijo rebelde del Capitán Kirk en Star Trek Dunes, La ira de Khan, y Star Trek 30, En busca de Spock? Ese era Merritt Buttrick, un joven actor cuya estrella estaba en ascenso en los años 80. Pero, ¿qué pasó con este talento prometedor cuya vida fue truncada trágicamente? Merritt nació el 3 de septiembre de 1959 en Gainesville, Florida. Se mudó a California para perseguir una carrera en la actuación, y rápidamente consiguió un papel en la comedia de televisión Square Pegs junto a Sarah Jessica Parker. Su interpretación del excéntrico Johnny Slash lo convirtió en el favorito de los fanáticos, pero fue su papel como David Marcus, el hijo del Capitán Kirk, lo que consolidó su lugar en los corazones de los fanáticos de Star Trek en todo el mundo. Detrás de cámaras,
Merritt era conocido por su dedicación a su oficio y su calidez. Personalidad. Mantuvo su vida personal en privado, concentrándose en construir un portafolio diverso de trabajo que incluía tanto televisión como cine. A mediados de la década de 1980, Merritt comenzó a experimentar problemas de salud que mantuvo alejados del ojo público. El 17 de marzo de 1989, falleció a los 29 años debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. Su prematura muerte sorprendió tanto a fans como a colegas. William Shatner, su compañero de Star Trek, dedicó su libro Recuerdos de las películas de Star Trek a Merritt, destacando el impacto que tuvo en su corta vida. Liberace. Liberace. Hay un nombre que inmediatamente evoca brillantes cristales de imitación, grandes pianos y un showman como ningún otro. Pero ¿sabías que este artista más grande que la vida llevaba una vida profundamente privada, fuera del escenario, una que terminó trágicamente con el SIDA? Nacido como Walayu Valentino Liberace en 1919, fue uno de los artistas más extravagantes de su época. Con sus elaborados disfraces, pianos adornados con candelabros y deslumbrante carisma, Liberace cautivó a audiencias de todo el mundo, convirtiéndose en uno de los artistas mejor pagados de los años 50 y 60. Sin embargo, a pesar de su extravagante persona pública, Liberace pasó su vida negando los persistentes rumores sobre su sexualidad. En 1986, después de años de actuaciones extravagantes, su salud comenzó a deteriorarse. A Liberace le diagnosticaron VIH, pero lo mantuvo oculto al público, continuando con sus presentaciones hasta solo meses antes de su muerte. Falleció el 4 de febrero de 1987, a la edad de 67 años, de una neumonía relacionada con el SIDA. Su muerte conmocionó a sus fanáticos, muchos de los cuales no tenían idea de que estaba enfermo. Lauro Corona. ¿Alguna vez has oído hablar de Lauro Corona, el galán brasileño que cautivó al público de las telenovelas en los años 1980? Su historia es una de fama ascendente y una vida interrumpida demasiado pronto. Profundicemos en el viaje de este querido actor. Nacido el 6 de julio de 1957 en Río de Janeiro, Lauro estaba destinado al estrellato. Comenzó su carrera como modelo antes de pasar a la actuación, convirtiéndose rápidamente en una figura habitual en la televisión brasileña. Con su atractivo físico y su encanto innegable, protagonizó telenovelas populares como Elas por Elas y Direito de Amar, ganándose el cariño de los fanáticos en todo el país. Lara era conocido no solo por sus habilidades de actuación, sino también por su amabilidad y profesionalismo en el set. A pesar de su creciente fama, permaneció humilde y dedicado a su oficio. Sin embargo, a finales de la década de 1980, comenzaron a circular rumores sobre su salud. A Lauro le diagnosticaron SIDA, un hecho que decidió mantener en privado debido al estigma que rodeaba a la enfermedad en ese momento. El 20 de julio de 1989, Lauro Corona falleció a los 32 años debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. Paul Chenard. ¿Recuerdas la imponente presencia de Alejandro Sosa en la icónica película Scarface? Ese era Paul Chenard, un actor cuya voz profunda y actuaciones intensas dejaron una impresión duradera. Pero, ¿quién era el hombre detrás de los papeles memorables? Nacido el 12 de febrero de 1936 en Milwaukee, Wisconsin, la pasión de Paul Chenard por la actuación lo llevó desde el teatro local hasta el escenario internacional. Fue uno de los miembros fundadores del American Conservatory Theater en San Francisco, donde perfeccionó su arte y fue mentor de actores más jóvenes. Su mudanza a Hollywood le abrió puertas a papeles tanto en televisión como en cine. La interpretación de Paul de figuras reales como Orson Welles en The Night That Panicked America demostró su versatilidad. Sin embargo, fue su papel como el amenazante narcotraficante en Scarface lo que grabó su nombre en la historia del cine. Fuera de la pantalla, Paul era una persona reservada. Aunque era abiertamente gay entre amigos y colegas, mantenía un perfil bajo ante el público. A finales de los años 1980, a Paul le diagnosticaron SIDA. A pesar de su enfermedad, continuó trabajando, demostrando una notable fortaleza y dedicación. Paul Chenard falleció el 11 de octubre de 1989, a la edad de 53 años. John Holmes. John Holmes fue una de las figuras más infames en la industria del cine para adultos. Pero, ¿sabías que su vida dio un giro trágico y controvertido debido al SIDA? La historia de vida de Holmes es de fama, escándalo y una oscura caída. Holmes se convirtió en uno de los rostros más reconocidos en el entretenimiento para adultos en la década de 1970 y principios de los años 80, conocido por sus papeles en más de 2.500 películas. Pero su vida estaba lejos de ser glamurosa. Detrás de las escenas, luchaba con la adicción a las drogas y se vio envuelto en los asesinatos de Wonderland de 1981, donde fue absuelto,
pero seguía siendo sospechoso. A mediados de la década de 1980, la carrera y la salud de Holmes comenzaron a deteriorarse, y en 1986 fue diagnosticado con VIH. A pesar de este diagnóstico, Holmes continuó trabajando en películas para adultos, ocultando su enfermedad. Holmes falleció el 13 de marzo de 1988, a los 43 años, por complicaciones relacionadas con el SIDA. Su muerte y la revelación de que había continuado actuando, mientras sabía que era seropositivo, provocaron indignación y llamaron la atención sobre las responsabilidades éticas dentro de la industria del cine para adultos. La vida de John Holmes, llena de controversias, dejó un impacto duradero en las discusiones sobre el SIDA, la responsabilidad personal y el mundo del cine para adultos. Ian Charleson, ¿alguna vez te ha inspirado una actuación que te pareció verdaderamente trascendental? Ese es el efecto que Ian Charleson tuvo como Eric Liddell en Chariots of Fire. Pero hay mucho más en su historia. Un relato de inmenso talento, coraje y una vida que, aunque breve, fue increíblemente impactante. Nacido el 11 de agosto de 1949 en Edimburgo, Escocia, Ian no solo era un actor, sino también un talentoso cantante. Asistió a la Universidad de Edimburgo antes de formarse en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Su trabajo en el escenario fue aclamado, con actuaciones destacadas en producciones como Guys and Dolls y Hamlet. La interpretación de Ian del devoto corredor escocés en Carros de Fuego le valió elogios internacionales. La película ganó 4 premios de la Academia, y la actuación de Ian fue clave para su éxito. Continuó brillando en el escenario y en la pantalla, trabajando con la Royal Shakespeare Company y protagonizando películas como Gandhi. En 1986, Ian fue diagnosticado con VIH, demostrando una valentía increíble. Continuó actuando, incluida la exigente interpretación de Hamlet en el Teatro Nacional, mientras luchaba contra la enfermedad. Ian decidió mantener su diagnóstico en privado hasta el final, con la esperanza de ser recordado por su trabajo en lugar de por su enfermedad. Ian Charleson falleció el 6 de enero de 1990, a la edad de 40 años. Ryan White. ¿Recuerdas el nombre Ryan White? En los años 80, este joven se convirtió en el rostro del VIH-Sida en América, no por elección, sino por su valentía y resistencia ante la adversidad. Su historia cambió corazones y mentes en todo el país. Nacido el 6 de diciembre de 1971 en Kokomo, Indiana, a Ryan le diagnosticaron hemofilia, una condición que requería transfusiones de sangre frecuentes. En 1984, con solo 13 años, le diagnosticaron VIH después de recibir sangre contaminada. Un momento en el que se sabía poco sobre la enfermedad. Cuando su escuela le prohibió asistir debido al temor de transmisión, Ryan y su madre lucharon, iniciando una batalla legal que atrajo la atención nacional. Ryan enfrentó discriminación y miedo por parte de su comunidad, pero se mantuvo firme. Se convirtió en portavoz de la educación sobre el SIDA, desmintiendo mitos y humanizando a los afectados por la enfermedad. Su valentía llamó la atención de celebridades como Elton John y Michael Jackson, quienes se hicieron sus amigos y apoyaron su causa. Trágicamente, Ryan White falleció el 8 de abril de 1990, a la edad de 18 años. Su muerte ocurrió solo meses antes de que el Congreso aprobara la ley Ryan White Care, que proporcionó fondos para los pacientes con VIH-Sida, un legado duradero de su impacto. Rock Hudson. Rock Hudson era el epítome del galán de Hollywood. Guapo, alto y carismático. Pero, ¿sabes qué lo convirtió en un pionero inesperado en la lucha contra el SIDA? Su muerte fue un punto de inflexión para la conciencia pública sobre la enfermedad. Nacido como Roy Harold Shearer Jr. en 1925, Hudson saltó a la fama en los años 1950 con películas como Magnificent Obsession y Pillow Talk, convirtiéndose en una de las principales estrellas de taquilla de Hollywood. Durante años, mantuvo la imagen de un galán romántico heterosexual, aunque los rumores sobre su sexualidad persistieron en los círculos de Hollywood. En 1984, Hudson fue diagnosticado con SIDA, pero lo mantuvo en privado tanto como pudo, temiendo las repercusiones. Sin embargo, para 1985, cuando su salud declinó visiblemente, la verdad se hizo pública. El publicista de Hudson confirmó su diagnóstico el 25 de julio de 1985, convirtiéndolo en la primera gran celebridad en hacer público su estado de SIDA. Su valentía frente al estigma dio un rostro a la enfermedad, iniciando una conversación global sobre el VIH-Sida. Solo unos meses después, el 2 de octubre de 1985, Hudson falleció a la edad de 59 años por complicaciones relacionadas con el SIDA. Tom Fogerty. ¿Recuerdas el sonido clásico del rock de Creedence Clearwater Revival? Tom Fogerty fue el guitarrista rítmico que ayudó a impulsar ese ritmo inolvidable. Pero, ¿qué le pasó a Tom después de que la banda se separara? Exploremos la vida de este talentoso músico, cuya historia terminó demasiado pronto.
Nacido el 9 de noviembre de 1941 en Berkeley, California, Tom era el hermano mayor de John Fogerty, el cantante principal de la banda. Juntos, crearon éxitos como Proud Mary y Bad Moon Rising, definiendo a una generación de música rock. Sin embargo, las tensiones dentro de la banda llevaron a Tom a su salida en 1971. Persiguió una carrera en solitario, pero nunca alcanzó el éxito de CCR. En los años 80, Tom enfrentó serios problemas de salud. Se sometió a una cirugía de espalda y, trágicamente, recibió una transfusión de sangre contaminada con el VIH, en una época en que la detección del virus en la sangre no era una práctica estándar. Tom optó por mantener su diagnóstico en privado, enfocándose en su familia y su música. El 6 de septiembre de 1990, falleció a la edad de 48 años debido a tuberculosis relacionada con el SIDA. La muerte de Tom Fogerty fue una pérdida significativa para el mundo de la música. Mientras su hermano John continuaba actuando, la grieta entre ellos permanecía sin resolver en el momento del fallecimiento de Tom. Kevin Peter Hall, ¿alguna vez te ha asombrado la imponente figura del depredador en las películas clásicas de ciencia ficción? Ese fue Kevin Peter Hall, dando vida a la icónica criatura. Pero, ¿quién era el hombre detrás de la máscara y qué llevó a su prematura muerte? Descubramos la historia de este actor notable. Nacido el 9 de mayo de 1955, en Pittsburgh, Pensilvania, Kevin medía una impresionante altura de 7 pies y 2 pulgadas. Su altura lo convirtió en una opción natural para papeles que requerían una presencia extraordinaria. Después del baloncesto universitario, se dedicó a la actuación. Consiguió papeles en películas como Profecía y Without Warning. Sin embargo, fue su interpretación del depredador en la película de 1987 junto a Arnold Schwarzenegger lo que lo convirtió en una leyenda. También protagonizó a Harry en Harry y los Hendersons, demostrando su habilidad para transmitir emociones incluso bajo pesados maquillajes y disfraces. En 1990, Kevin estuvo involucrado en un accidente de coche y requirió una transfusión de sangre. Sin que él lo supiera, la sangre estaba contaminada con VIH. Continuó trabajando, apareciendo en la serie de televisión Harry y los Henderson, pero su salud comenzó a declinar. Kevin falleció el 10 de abril de 1991, a la edad de 35 años, debido a una neumonía relacionada con el SIDA. Brad Davis. ¿Recuerdas la intensa actuación de Billy Hayes en Expreso de Medianoche? Ese era Brad Davis, un actor que se entregaba por completo a sus papeles. Pero ¿cuál fue el costo de tanta dedicación y qué luchas enfrentó fuera de la pantalla? Adentrémonos en la vida de Brad Davis, un talento que se fue demasiado pronto. Nacido el 6 de noviembre de 1949 en Tallahassee, Florida, Brad creció en un hogar problemático pero encontró consuelo en la actuación. Su gran oportunidad llegó con Midnight Express en 1978, lo que le valió un Globo de Oro por Nueva Estrella del Año. Su interpretación de un hombre encarcelado en Turquía fue cruda y cautivadora, catapultándolo a la fama internacional. A pesar de su éxito, Brad luchó contra demonios personales, incluido el abuso de sustancias. En 1985 fue diagnosticado con VIH, un hecho que él y su esposa, Susan Bluestein, mantuvieron en secreto debido al estigma que rodeaba a la enfermedad. Brad continuó trabajando en teatro y cine, negándose a dejar que su enfermedad lo definiera. En una decisión audaz, eligió terminar su vida el 8 de septiembre de 1991, a la edad de 41 años, mediante el suicidio asistido para escapar de las etapas avanzadas del SIDA. La muerte de Brad Davis provocó conversaciones sobre el SIDA, la adicción y el derecho a morir con dignidad. Su esposa reveló más adelante su lucha en el libro Después de la Medianoche, la vida y muerte de Brad Davis, arrojando luz sobre los desafíos que enfrentó. ¿Recuerdas a Marcus Brody, el entrañable curador del museo en las películas de Indiana Jones? Ese era Denholm Elliott, un actor británico cuya versatilidad lo convirtió en una figura querida en el cine. Pero, ¿sabías acerca de las pruebas que enfrentó más adelante en su vida? Exploremos el recorrido de este notable actor. Nacido el 31 de mayo de 1922 en Londres, la carrera de actuación de Denholm se extendió por más de 4 décadas. Apareció en más de 120 películas y programas de televisión, incluyendo Trading Places y A Room with a View, por la cual ganó un premio BAFTA. Denholm era conocido por su habilidad para encarnar una amplia gama de personajes, desde papeles cómicos hasta interpretaciones dramáticas. Denholm sirvió en la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial, e incluso fue prisionero de guerra. Estas experiencias añadieron profundidad a su arte. En su vida personal, se casó 2 veces y tuvo 2 hijos. Denholm era bisexual, un hecho que mantuvo en privado debido a las normas sociales de su época. A finales de los años 1980, a Denholm le diagnosticaron VIH. Continuó trabajando a pesar de su enfermedad, demostrando una increíble dedicación a su arte. El 6 de octubre de 1992 falleció a los 70 años de edad de tuberculosis relacionada con el SIDA en su casa en Ibiza, España.
Arthur Ashe. ¿Alguna vez te ha inspirado una figura deportiva que rompió barreras tanto dentro como fuera? Fuera de la pista, Arthur Ashe no solo fue un campeón de tenis, sino también un humanitario y activista. Vamos a A profundizar. la vida de este hombre extraordinario, cuya influencia se extendió mucho más allá del tenis. Nacido el 10 de julio de 1943 en Richmond, Virginia, Arthur creció en el sur segregado. Tomó una raqueta de tenis a los 7 años y rápidamente mostró potencial. Ashe se convirtió en el primer hombre afroamericano en ganar el US Open en 1968 y Wimbledon en 1975. Su elegancia, habilidad y deportividad lo convirtieron en un icono global. Fuera de la cancha, Arthur fue un defensor ferviente de los derechos civiles, la educación y la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Usó su plataforma para abordar las injusticias sociales, ganándose el respeto mundial. En 1979 sufrió un ataque al corazón, lo que llevó a múltiples cirugías. Durante una transfusión de sangre en 1983, Arthur contrajo VIH, en una época cuando el virus no se comprendía bien. Ashe mantuvo su diagnóstico en privado hasta 1992, cuando decidió hacerlo público después de que un periódico amenazara con revelar su condición. Fundó la Fundación Arthur Ashe para la derrota del SIDA, dedicando el tiempo que le quedaba a concienciar y recaudar fondos para la investigación. El 6 de febrero de 1993, Arthur Ashe falleció a los 49 años de una neumonía relacionada con el SIDA. Eazy-E. ¿Sabías que Eazy-E, el legendario rapero que fundó NWA, es a menudo llamado el padrino del rap gangster? Su potente Las riff. letras y el estilo, sin disculpas, revolucionaron el hip hop, pero su vida llegó a un fin impactante debido a una enfermedad de la que él no había hablado públicamente. Entremos en su historia. Nacido como Eric Wright en Compton, California, Eazy-E vino de las calles, transformando sus experiencias en música poderosa. Como la fuerza impulsora detrás de NWA, ayudó a crear temas icónicos como Straight Outta Compton, que llevaron las realidades de la vida de pandillas a la cultura mainstream. Pero a pesar de su éxito musical, la vida personal de Eazy-E estuvo llena de desafíos. En febrero de 1995, Eazy fue hospitalizado, inicialmente pensando que tenía asma, pero fue diagnosticado con SIDA. La revelación sorprendió a los fanáticos y a todo el mundo de la música. A diferencia de muchas figuras públicas de su tiempo, Eazy-E eligió hablar abiertamente sobre su diagnóstico antes de su muerte, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre la enfermedad. El 26 de marzo de 1995, solo un mes después de su diagnóstico, falleció por complicaciones relacionadas con el SIDA a la edad de 30 años. Su muerte repentina fue un llamado de atención, especialmente para la comunidad del hip hop, donde el estigma en torno al VIH-SIDA era inmenso. El legado de Eazy-E vive a través de su música y su decisión de hablar abiertamente sobre el SIDA, provocando conversaciones importantes en una cultura que a menudo evitaba estos temas. ¿Has oído hablar de Michael Callen? La voz que se convirtió en un faro de esperanza durante los días más oscuros de la crisis del SIDA. Vamos a adentrarnos en la vida de este notable cantante, compositor y activista que utilizó su talento para hacer una diferencia. Nacido el 11 de abril de 1955 en Indiana, Michael se mudó a Nueva York para perseguir sus sueños musicales. Poco sabía él que se convertiría en una figura pionera en el activismo contra el SIDA. Diagnosticado con SIDA en 1982, cuando la enfermedad apenas se entendía y estaba altamente estigmatizada, Michael no dejó que el miedo lo silenciara. En cambio, se convirtió en uno de los primeros hombres abiertamente gays con SIDA en alzar su voz, convirtiendo su lucha personal en una cruzada pública. Michael coescribió Cómo tener sexo en una epidemia, un enfoque, una de las primeras guías que promovieron prácticas sexuales seguras, un movimiento innovador que sin duda salvó vidas. Como miembro fundador del grupo a cappella, The Flirtations, su música transmitía mensajes de amor, resistencia e igualdad. Canciones como Living in Wartime y Love Don't Need a Reason no eran solo melodías, eran himnos para una comunidad bajo asedio. A pesar de su salud en declive, Michael continuó actuando y defendiendo incansablemente. Falleció el 27 de diciembre de 1993, a la edad de 38 años. Lee Bowery. Imagina entrar en un club y ver a alguien cuya mera apariencia desafía todo lo que pensabas que sabías sobre moda y arte. Ese era Lee Bowery, una obra de arte viviente. ¿Conoces la historia detrás de esta enigmática figura que llamó la atención en la escena underground de Londres? Nacido en Sunshine, Australia, el 26 de marzo de 1961, Lee se trasladó a Londres a principios de los años 80 con la misión de redefinir el arte de performance y la moda.
y redefinió con sus extravagantes disfraces, audaz maquillaje y actuaciones teatrales. Lee se convirtió en el corazón de la escena vanguardista. No solo se estaba vistiendo, estaba haciendo una declaración, rompiendo límites de género, identidad y estética. Lee abrió el legendario club nocturno Taboo, que se convirtió en un refugio para almas creativas y un punto caliente para la expresión contracultural. Sus colaboraciones con artistas como Lucian Freud, quien pintó varios retratos de él, consolidaron aún más su influencia en el mundo del arte. Detrás de la extravagancia, Lee era una persona amable y reflexiva, profundamente comprometida con su arte y sus amigos. En 1994, la vibrante vida de Lee se interrumpió cuando falleció en la víspera de Año Nuevo debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. Tenía solo 33 años, pero incluso en la muerte, Lee continuó inspirando. Rick Abels. ¿Recuerdas al escalofriante villano en la película Ghost que te puso la piel de gallina? Ese era Rick Abels, un actor y comediante cuyo talento daba profundidad a cada papel que interpretaba. Pero, ¿quién era Rick más allá de los personajes que interpretaba? Nacido el 14 de octubre de 1952 en la ciudad de Nueva York, Rick creció en las vibrantes calles de Manhattan, absorbiendo la energía de la ciudad. Comenzó su carrera como comediante de stand-up, actuando en clubes nocturnos de Greenwich Village, donde perfeccionó su agudo ingenio y estilo cautivador. Su gran oportunidad llegó con papeles en películas como The Cannonball Run y Carlitos Way, pero fue su interpretación de Willie López en Ghost, 1990, lo que dejó una impresión duradera. La actuación de Rick como el antagonista añadió una capa de intensidad a la película, demostrando su capacidad para profundizar en personajes complejos. Fuera de pantalla, era conocido por su humor y calidez, un marcado contraste con algunos de sus personajes en pantalla. Sin embargo, Rick enfrentó desafíos personales, incluidos problemas con el abuso de sustancias. Trágicamente, Rick Abels falleció el 17 de marzo de 1995, a la edad de 42 años debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. Su muerte fue una pérdida para el mundo del entretenimiento, truncando una carrera que aún tenía mucho potencial. Bobby DeBarge. ¿Alguna vez has sido cautivado por una voz que parece tocar tu alma? Ese es el tipo de impacto que Bobby DeBarge tenía con sus voces en falsete en The Band Switch. Pero, ¿qué le sucedió a este talentoso músico cuya vida fue tan tumultuosa como brillante? Nacido el 5 de marzo de 1956 en Detroit, Michigan, Bobby era el mayor de la familia musical DeBarge. Creciendo en un hogar lleno de música, no fue sorpresa que Bobby y sus hermanos formaran bandas que dejarían una huella en el R&B. Con éxitos como There'll Never Be y I Call Your Name, Switch, liderada por la increíble voz de Bobby, ascendió en las listas de éxitos a finales de la década de 1970. Sin embargo, detrás de escena, Bobby luchaba con demonios personales. Una infancia problemática y las presiones de la fama lo condujeron por un camino de adicción a las drogas. Su batalla con la heroína no solo afectó su carrera, sino también su salud. En la década de 1980, Bobby fue encarcelado por cargos de tráfico de drogas, un periodo que luego reflexionó como un tiempo de profundo arrepentimiento. En 1988, a Bobby se le diagnosticó VIH, que progresó a SIDA. Mantuvo su enfermedad en privado, compartiéndola solo con familiares cercanos. Bobby DeBarge falleció el 16 de agosto de 1995, a la edad de 39 años. Su muerte fue una pérdida profunda para el mundo de la música. Robin Crosby. ¿Recuerdas subir el volumen a Round and Round y sentir los electrizantes riffs que definieron el glam metal de los 80? Ese era Robin Crosby, el guitarrista principal de Ratt, cuyo talento ayudó a dar forma a un género. Pero, ¿conoces la historia detrás de la fachada de estrella de rock? Nacido el 4 de agosto de 1959 en La Joya, California, Robin creció con una pasión por la música. Cofundó Ratt a principios de la década de 1980 y su álbum debut, Out of the Cellar, los catapultó a la fama. Con discos de platino y giras con entradas agotadas, Robin vivió el estilo de vida clásico del rock and roll. Sin embargo, las presiones de la fama pasaron factura. Robin luchó contra la adicción a la heroína, una batalla que discutió abiertamente con la esperanza de ayudar a otros a evitar el mismo camino. En 1994, fue diagnosticado con VIH, que posteriormente progresó a SIDA. A pesar de sus problemas de salud, Robin se mantuvo positivo y continuó inspirando a otros con su franqueza sobre sus luchas. Robin Crosby falleció el 6 de junio de 2002, a la edad de 42 años, debido a complicaciones del SIDA y otros problemas de salud. Su muerte fue un momento sobrio para la comunidad musical. La honestidad de Robin sobre su vida sirvió como una advertencia y un faro de esperanza para la recuperación y la autoaceptación.